Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pa' que no me cuenten. Estamos bien contentos de regresar, pero en esta edición queremos discutir, antes de pasar a saludar, queremos discutir la salida de Lupillo Rivera del famoso programa Reality TV Latino, La Casa de los Famosos. Antes que pasemos al tema, me gustaría saludar a las muchachas, que estoy bien contenta de verlas de nuevo. Hola Mari, hola Glory, ¿cómo están? Hola, feliz, Hola, feliz. hola. Viajando, pero feliz. Sí, sí, estamos felices. Como les estaba diciendo ahorita, feliz como una lombriz porque son buenas noticias. Lo que todos queríamos se dio. Pasó, Así que estamos, sí, ya pasó. Digo, queríamos muchas salidas, pero una de ellas ya era se la de dio, Lupillo Rivera ya se y, dio. y estamos contentas por eso. Sí. Yo creo que mucha gente está bastante, por lo que se ve en los chats y todas esas cosas, a pesar de que pues mucha gente habla de que tiene un fandom increíble, que tiene mucha gente que lo sigue. Cuando ven los comentarios, mucha gente, todos tienen más o menos un pensamiento de la razón para su salida y se ve que mucha gente está contenta que se fue. Yo estoy contenta que se fue. Yo estoy Sí, hay contenta. gente yo pienso que sí, que hay bastante gente que está contenta porque se fue. Que más que contentos, hay unos que están incrédulos. Yo creo que esa sería la palabra para generalizarla a la mayoría de las personas, de acuerdo a los comentarios que yo he visto. Ujú. Porque realmente hay muchas personas que simplemente no le creen y que están diciendo, me retiro de juego porque sabía que iba a perder y que todo fue un invento. No Ujú. sé, tenemos el video de su salida, no sé si quieran verlo, pues verlo por pedacitos y Sí, vamos vamos, reaccionando a él. claro, ¿Sí? ¿Lo ponemos? claro que Ok, sí. ok. Vamos a poner el videito por aquí. Habitantes, muy buenas noches. Les aclaro, y atención con esto, por favor. Esta conexión no es una conexión regular, no es una conexión más, ¿eh? Es una conexión distinta, diferente, única, digámoslo así. Llevamos 86 días en la casa. Hasta el momento Wow. se han vivido muchas Hace mucho tiempo, ¿no? historias. En el confesionario, nominando, en el campo de batalla, con cada desafío, con cada posicionamiento, en fin. Ya ustedes han escrito una larga historia y hoy esta noticia puede cambiar el destino de toda la casa. ¿Qué? Hoy, habitantes, alguien de ustedes tiene algo muy importante que comunicarles. Adelante. Porque ella lo miró rápido. Dania está sorprendida y haciendo reacciones antes de que él se parara. Y Rosa también. Es como que, y rápido lo miró antes de que él se parara. ¡Wow! Para cerrar los ojos. Tranquilo. Ok. Habitantes. Producción, jefa. Por una. Wow. Por una situación médica. Una situación crítica. No voy a poder continuar aquí en la casa. Vamos. Me le he pasado bien con ustedes, me le he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes. Les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego. La música. Me La encanta parte de atrás. ganar. Me encanta perder. Me encanta discutir. Me encanta poner las cosas en jaque. Lo voy a extrañar mucho. A mis amigos. ¿Le gusta perder el dijo? De mi cuarto.
que les pido una disculpa, perdón. No, no está a mi alcance. No está a mi alcance. Necesito atender a esta situación y simplemente les deseo lo mejor. Si algún día los ofendí, una disculpa. Si algún día me pasé, una disculpa. Pero de todo corazón les digo, que gane el mejor. Gane el mejor y Que no eres tú. nos vemos. Lupillo, de corazón, muchísimas gracias y todo el éxito para ti en lo que viene. Gracias. Gracias. Voy contigo, cabrón, ¿qué? Salud. Estamos Andrés. Fue bien curiosa como nunca, Niurka nunca se paró. Ahí estamos. No le creyó. Estamos. Muy bien. Ándale. Sale. Buen camino. Vayan todos al Respeta, si lo respetan, eso es lo que él siempre dice. Lupillo, dame un segundo, por favor. Eres un único cabrón. Que vaya todos. No Hasta lloré. ella, entonces. ¿No te conmovió? No. Yo era una niurka en ese momento. Mira, y esto no es que yo diga, puede pasar que de verdad le esté pasando algo, quisiera creerlo más si no estuviese en la cala. Exacto. Porque si él está tan enfermo, ¿qué hace en la cala? Sí, Estás porque lo enfermo, no pinta puedes como estar, no que estás jugando afuera. crítico. O sea, lo que pasa es que no estás jugando adentro, estás jugando afuera. Él Dijo dijo que es algo crítico. crítico. Y si es algo Pero que es crítico, algo ¿qué haces crítico ahí? y que tienes que ¿Qué ir haces en la gala? Entonces, la producción no puede pretender que nosotros le creamos a esta situación cuando es que no se ve. Ese llanto de él es porque es producido, siempre lo hace y lamentablemente él No, se ha es que creado su tampoco, propia fama. no es que no está dando una razón, porque la razón que él dijo fue que una vez que él entró como a las 2 semanas o a la semana, su Sí, mejor amigo murió ujú, sí, y él que se logró de despedir y todo demás, pero que pues con el tiempo pues es algo que le fue ganando y pues, obviamente la separación y todo lo demás, estar lejos de su familia y lejos de todo, sí. pues fue empeorando la situación y fue peor hasta que pues llegó un momento que dijo, mira, ya no puedo más. Qué casualidad que el ya no puedo más fue, por lo que muchos dicen, que fue cuando él recibe la ropa, que era lo que les comentaba, que él recibe la ropa y que entra la ropa, que de hecho en la entrevista que Molusco le hizo el año pasado, cuando él salió de la casa, él lo dice porque Molusco le pregunta que si era cierto que él tenía códigos con su familia por los colores de la ropa y esas cosas, y él le explica que sí, que ellos tenían palabras claves y que tenían códigos con colores. De acuerdo a los colores, era como estaba moviéndose todo afuera. Y pues lo que se dice es que recibió en esta ocasión, y me acuerdo porque lo estaba viendo mientras Rosa lloraba, él estaba viéndose los canales bien insensible, no el Lupillo que tú ves ahora, con Ni la Rosa que no, ni la Rosa envenenado. que no lloró ahora, ni la Rosa que no lloró ahora, ya trató de Exacto, ahora ocultar esas tanto. lágrimas. Mientras ella estaba en Melena llorando porque Diego se había ido, él estaba midiéndose ropa, midiéndose gabanes, y dicen que en esa ropa le enviaron el traje de la temporada anterior, que fue el tercer lugar. Y él mismo ha dicho que él nunca repite ropa.
Por ende, Le porque le dijo van a esta enviar persona un... que mientras estaba probando todas esas cosas, él Él le mismo le dijo dijo, que él no repetía que ropa. él no repite, y el mismo Luca le dice, pero Lupillo, ¿cómo? ¿Qué O sea, haces con esa? pero ¿por qué has traído toda esta ropa, aquí? Como si te vas a quedar un montón de meses, como si te vas, ya tú trajiste un montón de ropa, Ujú. como si te vas a quedar hasta la final. Y entonces ahí fue que él dijo que él no repetía ropa y que tenía muchísimos jackets, chamarras, como él le dice, y tenía muchos suits que le habían enviado, como si se fuera a quedar hasta lo último. Yo no sé si Exacto. es que se les olvida que el público de esta casa es muy observador. La parte de lo que hace esta casa uno de los realities más vistos y más, tú sabes, más llama mucho la atención, es porque el público está bien, bien, bien metido y se fijan en el mínimo detalle, y graban la mínima cosa y de todo se dan cuenta. Entonces, a mí me parece que es una falta de respeto de la producción que traten de inventarse una historia y, again, el que le quiera creer que está enfermo, pues mira, ojalá no lo esté y de verdad sea lo que nosotros estamos diciendo, que es un show, porque él se veía que no quería perder, no quería salir como un perdedor nuevamente. Pero Mari, Eh, yo perdóname, quería preguntarle a Mari, porque Mari está diciendo algo de lo de la ropa, pero lo que ujú. yo vi, porque yo estaba viendo 24/7 en ese momento, que a veces lo pongo bien tarde cuando regreso a la casa, estaba hablando con Mari está diciendo algo de que ellos están hablando en códigos, le enviaron entonces el traje anterior. Entonces el código es que él se quedaba hasta la final o el código es que él no llegaba a la final. Que no llegaba a la Porque final. ellos le enviaron mucha ropa y lo que Le enviaron se mucha veía esa ropa. noche, lo que se veía esa noche es entonces que se quedaba hasta lo último Sí, porque pero ellos le le pueden enviar enviaron la muchos ropa. jackets, le enviaron muchos diferentes suits y él se los estaba probando todos y diciendo que había rebajado mucho, que le quedaba muy bien, que entonces estaba bien contento en Sí, pero julio. acuérdate que le pueden enviar mucha ropa. Le pueden enviar mucha ropa, pero la decisión sigue siendo de él. Nosotros te estamos diciendo cómo se está moviendo afuera. Tú vas a elegir si vas a estar una semana más, si te vas esta semana. Esa es la decisión de él, esa no es decisión de más nadie, porque más nadie sabe que él iba a tomar la decisión de salir. Pero lo Me que te sigue. entiendo es que el código del saco viejo, el código del saco que le enviaron viejo, del traje viejo que le enviaron, el código es que él no va a ganar o el código es que no va a llegar Que, a la final, que no va a ganar, que no va a ganar. que no va a ganar. Yo pienso Él que fue podía, una combinación de dos cosas. Fue la combinación de que él recibió esa ropa con el posible mensaje subliminal y lo que ocurrió de que cerraron un cuarto y los que estaban en tierra decidieron unirse con agua. Yo creo que la combinación, ya él sabía que no iba bien, según los códigos, ¿verdad? O los mensajes. Y encima, cuando él vio esto, él dijo, si me suben a la placa, no, yo no creo que él salía, pero no sé si eso fue parte del problema que él dijo, ahora sí ya no tengo cuarto, ahora sí ya no hay manera de que yo siga vendiendo el que yo soy el gran estratega que no lo es. Y él dijo, yo me voy, él no le gustó perder la temporada pasada, él ni siquiera permitió una entrevista cuando él salió como tercer finalista, o sea, eso te enseña que él es un mal perdedor. El hecho de que todavía él no adjudique la razón real por la cual Maripili ganó, o sea, él todavía, al día de hoy, todavía él no acepta que Maripili le ganó y le ganó por mucho. O sea, él no lo acepta, él no lo ve. Él todavía se inventa estas historias. El otro día estaba diciendo que Puerto Rico, ella ganó porque Puerto Rico votaba 2 horas antes por la diferencia de hora. Él no es ni siquiera un hombre inteligente.
ni Correcto. siquiera es un hombre inteligente. Y eso te lo dice cuando habla las cosas. Él se inventa unas historias y yo allá viene este Chespirito. Él se inventa cada historia en su No cabeza. escuchemos a Chespirito así. Ok, pero No permitamos esa él se falta de inventa respeto, por cada favor. cosa y las cosas que él dice, a mí me parece una falta de respeto a la inteligencia del público, que lo sigan en las ganas llamando el gran estratega, este show que le hicieron para salir, Genio. que lo dejaron en esa gala hablando y todavía le decían, un estratega, ¿qué estratega? Un Ellos, jugador ellos improvisado. lo quisieron sacar por la puerta ancha, con bombos y platillos, como la gran cosa, se vio tan... Y el hecho de que entonces él se quedó ese día y al otro día está en la gala y hoy estaba todavía en la gala, yo dije, pero ¿y este hombre no estaba enfermo crítico? ¿Qué hacía Eso es ahí? lo que te quiero mencionar. Esa noche, yo cuando lo veo me gusta, si veo la gala, me gusta quedarme y ver la próxima hora o lo próximo que pase exactamente después de la gala, porque hay mucha buena información ahí. Él recibe todos estos trajes, seguía recibiendo maletas y maletas y maletas. Entonces, él se estaba probando todos estos trajes mientras Luca estaba llorando, el que acababa de salir era Diego, y él estaba bien contento. Y eso lo quiero traer porque esto de que me pareció a mí una actuación, yo siento que, ¿verdad? Y Mari mencionó algo de que por qué Dania no se paró, por qué Dania lo miró. Hubieron unas cosas que puedes ver en todo el proceso que te dicen que pudo haber habido un poquito pudieron haber unas cuantas personas que se supieran lo que estaba pasando. Porque ellos empezaron con esta narrativa de que se le veía ya mal, a él se le veía muy mal, se le veía que él estaba mal. Yo no veo eso. Yo no veo que en ningún momento él estaba mal. Los que veían el 24/7 No no estaba en ningún peleando el otro momento día a mal. viva voz. Y Él hasta estaba los Con peleando a Niurka se viva fue. voz el otro día. Ujú. Entonces, esta narrativa que dijo Maneli y otras unas cuantas, pero es que él se le veía mal. Entiendo yo que eso fue parte del libreto porque él no se veía mal. Y esa misma noche de lo de Diego, él estaba muy excited con todos sus suits, probándose todo. Él estaba listo para quedarse ahí hasta que esto terminara. Ese fue el ánimo que se vio. Ese Los fue carritos, la pues. percepción. Él se midió muchísimo. Se midió muchísimos otros jackets. Él estaba bien animado y el mismo Luca le dijo, pero Tata, has recibido todos estos trajes. Tú te piensas quedar aquí unos meses, un montón de tiempo. Estás ya preparado para quedarte hasta lo último. Y él, sí, él estaba bien contento. Una persona que está pensando en irse porque está enfermo, una persona que no se siente bien, no se está probando un montón de trajes en ese momento, pues porque se va a quedar muchos meses o el tiempo que sea que quede un mes completo. También lo vería yéndose a dormir más temprano, cuando termina la gala, pues haciendo lo que tiene que hacer. Esa misma noche, después que se probó todos esos trajes, empezaron a cocinar una sopa. Él se fue a cocinar con Rosa y cocinaron una olla grandísima de sopa. Entonces, esa parte yo siento que fue arreglada, la parte de que ellos estaban diciendo es que se le veía mal, ¿de dónde? ¿De dónde? Porque el que ve el 24/7 ha podido ver que él no estaba mal. Como ustedes mismas dijeron, los días antes de eso, él estaba gritando y se veía muy energético y yo sé que hay personas que tienen la capacidad de tapar dolemas y tienen la capacidad de tapar cosas que les están pasando, pero honestamente yo no siento que ese fue el caso. Pienso que cuando él vio que Diego se fue, cuando vio que cuando vio que Paulo salvó a Luca, él se dio cuenta de la hora que es. Él se dio cuenta que ellos se van a sostener uno al otro. Pensó que Rosa iba a poder salvar la salvación esta semana. Entonces, si él subía al panel con Luca, si subía el Zoom con Luca, con Caramelo y con Rey, él sabía que el que se iba a ir era él. Porque yo pienso que él sintió que Rosa se iba a salvar, porque Rosa siempre se salva. Entonces iba a salvar la salvación para ella. Entonces ya A Luca Rosa no siempre la salvan. No, y Entonces, que la conexión entre Paulo y Luca Luca. es bien fuerte. Entonces, si él a lo mejor pensó,
entre estos dos, si alguien se gana la salvación, no me van a salvar a mí, se van No a me salvar van a entre salvar ellos porque dos. se quieren salvarme entre ellos. Por eso es siempre el Entonces mismo Rosa dilema se de por salva a qué no ella. sube a Lupillo, por qué no sube a Lupillo a la suite. Y ellos no, porque es que él no le gusta dormir con hombres. Embuste, ninguno de los dos quería No, subir a no, Lupillo. solamente eso. Él nunca quería que subieran y él demostrar que a lo mejor el fandom de él no es tan fuerte. Él nunca iba a Eso es lo que permitir, pienso, eso es lo que yo él pienso. nunca iba a permitir el subir y que se demostrara que su fandom no es tan fuerte como él piensa, porque dicen que, digo, yo no sé, pero Como él dicen dice, que no como él no piensa. como él Yo dice, estoy segura que él exacto. sabe que no es fuerte. Lo que pasa Entonces, es yo que creo eso que es eso es parte del una problema. fachada que han creado y todo el mundo se ha enganchado de ahí. Y todos los que no conocen, como Luca, por ejemplo, no conocen de su carrera a fondo. Y piensan que realmente sí, mira, él es fuerte porque eso es lo que se dice, es el gran estratega, todo el mundo que dice que es el gran estratega. Y se han dejado llevar por eso, pero realmente es la fachada, no necesariamente es que es así. So, Sí. No sé si viste la parte cuando Paulo salva a Lucas. ¿Dijiste Lucas? ¿de quién Sí, hablamos? Lucas. Paulo salva a Lucas. Lucas. Dije Lucas, pero no dije Lucas. Cuando Pablo Dijiste salva Lucas. a Lucas, Pablo. se bendita. Cuando Pablo salva a Lucas, él se rió, pero se notaba que estaba como que, ok, no me salvaron a mí. Y entonces, como te digo, pienso que se puso a pensar y tenía que tomar esa decisión de irse antes que lo nominaran, porque entonces Porque no iba hay a que ser muy salvarlo obvio. porque él tiene un Iba a ser fandom muy fuerte que obvio. lo salve, porque quiere que lo salven, él no hay que salvarlo, él tiene un fandom fuerte afuera. Yo creo que su enfermedad es la enfermedad del ego y del orgullo. Yo Y también. creo que él tiene también, es parte de su brand como familia, como una de ustedes mencionó, es que ellos no pierden, no saben perder. No pierden, no saben perder. Entonces, no pueden perder, porque lo que a él le ayudó en esta casa a que de hecho lo incluyeran en lo de los Calulus, que él tuviera la protección y que se volviera intocable, fue la fama de que él tiene un fandom, fue la fama de que él es alguien grande, fue la fama de que él es intocable. Y esa fama le trajo muchos beneficios. Ahora hay personas que ya se han ido, pero en el pasado Alex le mostraba lealtad por esa misma fama que él tenía, Erubey le mostraba atención por esa misma fama que él tenía, y toda la situación de ponerlo Mentira, en los es por la conexión que ellos tenían. por Entre esa fama que ellos. él tenía, le ha traído unos beneficios enormes, y lo de los Calulus, Luca no creo que nunca le haya interesado mucho Lupillo, lo que pasa es que necesitaba tenerlo tranquilo y necesitas tenerlo contento, porque, again, es la fama que él ha creado, de que él es poderoso, de que la gente que lo sigue, si te metes con él, te van a votar, y él tiene que proteger eso. Tenerlo de su lado. Él tiene que proteger esa reputación, y es mejor irse que te vayan, ¿no? Entonces él prefirió irse que se vayan. Yo no creo que haya una enfermedad, y me pareció muy fresco de la parte de él que decidiera quedarse en el panel cuando tú acabas de decir que es crítico, usaste la palabra crítica, pues bueno, pues te tienes que ir para ya empezar a ir al médico. Exacto, porque no nos estamos inventando esto. Él dijo con su boquita, Él dijo crítico. es algo crítico. Y vamos a poner que no es algo físico. Vamos a poner que no es algo físico, porque habían dicho que era lo del oído. Vamos a poner que no es algo físico. Si fuera algo emocional, tampoco es como que para que estés sentado en las galas Saludable que estés ahí. o sea, dando opiniones cuando realmente tú dijiste que te estaba saliendo porque es algo crítico, ya sea emocional o sea físico. De ninguna de las dos maneras estás ahí de lo más contento y campante riéndote con Aleska como si nada estuviese pasando. No, y ahora le han Si es algo traído a todos los emocional. Él no vive donde está la casa, donde están las grabaciones del estudio, ¿verdad? Que es donde está la casa, ¿no? No, porque eso es en México y él vive en los Estados Unidos. Entonces, si tú te vas por algo crítico, ¿no te vas para tu casa? Exacto. Esos eran los únicos puntos que yo quería decir, que estoy contenta, que no le creo. Y no, y aunque no te vayas para tu casa, porque obviamente ellos tienen que pasar por un proceso, ellos tampoco que se pueden ir así porque sí, igual que el teléfono cuando se los dan es un proceso,
pero como quiera que sea, ya llevas ¿hace cuánto se fue? ¿Hace 2, 3 días? 3 días. Y todavía sigue ahí, no ha fallado en las galas. Yo lo que quiero ver es la gala de este domingo, porque Maripili Cuando va los Maripili esté, domingos. él no va a ir, no tú verás que él no va a ir. Este domingo él no va a estar. A ver si es exacto, a ver si es verdad que se va a presentar. Él y Aleska, porque Aleska no ha parado de ir tampoco. Ay, por favor. Ya no Yo quiero. quisiera ver Yo si no los quiero. domingos. Solamente para confirmar, ¿ustedes no creen que fue algo de enfermedad? No, yo no. ¿Ustedes creen que Yo simple y tampoco. sencillamente, porque es lo que yo creo? Yo creo que él se sentó ese día y empezó a mirar alrededor y dijo, Rusia se va a salvar. A Luca creo que entonces, si te roban la salvación, esto es una pregunta que tengo. Bueno, si le roban la salvación a Pablo. si Pablo salva a Luca, pero luego le roban la salvación a Paulo, Lucas sigue estando salvado, ¿no? No, es que Pablo no salvó a Luca, Pablo se llevó a Luca a la suite. Esas son cosas diferentes. No había habido todavía. No, él no lo ha No, salvado. Él simplemente lo Pues yo estoy escogió para pensando irse que, para la suite. pues con más razón. pero es algo que han hablado ya. Usualmente la que Es se algo que han salva, hablado la ya. que es muy buena en los juegos es Rosa. Entonces yo siento que él se sentó y empezó a decir, bueno, si suben a Luca conmigo y siempre suben a Caramelo, siempre suben a Rey, yo me voy a ir contra, si suben gente fuerte, me voy a ir yo. Entonces creo que tenía que tomar esa decisión ese mismo día antes que lo nominaran, porque entonces iba a ser muy obvio. Y para que las cosas trabajaran de la forma en que ellos las pudieron poner para hacer esta ceremonia del salir y hacer todo lo que hicieron. No, y el hecho de también salir por esa puerta grande con todo ese mega show que Bombos y hicieron, platillos. que sí, que en el mismo video, un poco más adelante, la misma jefa le dice, el año pasado estuviste desde el día 1 hasta el último día, y en esta ocasión tomas la decisión de irte. Ella no dijo tienes que irte o tú por las razones que sea tuviste que irte o tuviste que abandonar por contra de tu voluntad. Ella dijo tomaste la decisión de irte. O sea, en ningún momento eso, y eso lo dice la misma jefa. Hay cosas que tú puedes determinar de que él tomó la decisión de irse por la puerta grande para no tener que irse por el pasillito por donde se van todos los que se van después del Zoom. Eso era lo que él no quería. Llegar al Zoom y tener que bajar por ese pasillo. No. Yo me voy por la puerta grande. Y así mismo lo dijo, ¿cómo se llama? Sergio Mayer. Lo dije en el live. Es como que él se fue como por la puerta grande como el artista que es. Eso es lo que quería que él viera, que vieran de él. No me retiro, pero me retiro, tú sabes, con dignidad. No como todos los demás, no porque ustedes me sacaron, me Y yo saqué creo yo. que él está haciendo para salvar su reputación y poder continuar en el futuro viniendo a otras casas con la forma en que se fue, porque aunque ustedes no lo crean y aunque yo no lo crea, muchas personas sí lo creen. Muchas personas sí creen en esa reputación, respetan eso y creen que él es un gran estratega. Alguien le llamó en los comentarios un genio y le creen todo lo que está pasando. Hay personas que escribieron en los comentarios, ustedes no tienen humanidad. Ustedes no tienen humanidad por estarse burlando de él, riendo de él y hablando de esta manera cuando esto es una persona que tiene una situación y no porque ustedes no sepan exactamente qué es lo que le está pasando, no deben estar asumiendo que él está mintiendo. ¿Qué ustedes piensan de eso? Que es cierto, pero entonces es que cuando las cosas no cuadran o cuando él ha demostrado tantas cosas, ahí sacaron un video donde él acusaba el año pasado a Maripili, esta se va a inventar una enfermedad y se va a ir. O sea, es que la gente no perdona, la gente busca videos anteriores, le buscan de todo lo que él ha dicho y le sacan. Entonces, cuando empieza la gente a decir, esto fue lo mismo que él dijo el año pasado, que Maripili iba a hacer. O Lo sea, terminó siendo él porque es lo que él haría. exactamente. Entonces, ahí es que entonces entra de incredulidad. Y encima él está yendo a todas las galas, riéndose como si nada estuviese pasando.
Entonces, cuando No, y tú volvemos, dices las que razones que dio, Conducta las razones que dio profesional, no eran unas y me razones. parece tan fresco que él se aparezca en esas galas después que dijo que esto era una situación crítica. Me parece muy fresco. Yo sé que una persona puede tener una situación crítica y lo pueden estar cuidando durante el día y luego ir a una presentación, pero siento yo que si tú dices que te fuiste por eso, pues entonces, ¿cuál es la diferencia de estar en la casa y Ujú. hacer las actividades que se hacían en la noche y luego pues estar en la casa durante el día? Y ya verá, cuando el que gane, él va a decir, esa persona ganó porque yo me fui. Esa es su narrativa de aquí en adelante. Ujú. Esa persona ganó porque yo me fui. Porque cuando él gritó eso de kamikaze, que yo no sé si es que de verdad él no conoce la definición, ¿verdad? Pero cuando él dijo eso al final, fue como que, ¿qué hace este gritando eso si él supuestamente se está yendo porque está enfermo? ¿Qué está hablando él? Pero la gente le quiere creer. Entonces, ¿qué Ujú. vamos a hacer? Ujú. Sí, Yo no le Yo creo pienso que y estoy esto feliz que se fue. yo no, yo no le creo, yo pienso que las razones que, ¿cómo? ¿Qué piensas que va a pasar ahora con su carrera y cómo piensas que le va a ayudar esta salida de esta No, forma? no, yo quería comentar que yo simplemente pues no le creo por las razones que él dio. No porque pues cada cual, ¿verdad? Si tiene una enfermedad, ¿verdad? Pues que esperamos que salga bien de la situación. Pero yo personalmente no le creo por la forma en que él está actuando luego de haber salido de la Ahora mismo. competencia Ujú, y ujú. y de las razones que dio. O sea, las razones, tú puedes decir lo que sea, pero tu comportamiento y tu forma de decir las cosas y todo lo que ella estaba diciendo, luego de estar mesmelenado llorando, 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 de repente todo cambió y empezó a darle mensajes a la gente, a decir que él iba a estar apoyando desde afuera a su equipo, a A su sus cuarto, dos. No, no, a no, sus a dos. los No dos. porque su equipo son los Palulus, más nadie. Rosa Él estaba no, ahí y él él le dijo, excluyó a yo lo Rosa. Y seguí, en yo le su digo, cara. ahí mismito en su cara dijo, Ujú, yo sigo apoyándolos a ustedes dos. ujú, Ujú, Lo dijo ujú, claramente. ujú. ujú. Y eso no incluye a Rosa. No. No, nosotros Em, podemos nosotros podemos asumir cosas y especular de acuerdo a lo que la gente nos enseña. Y yo entiendo lo que Mariela está diciendo, que es lo que le está mostrando ahora. En mi caso, yo siento que es lo que mostró antes y las circunstancias que se estaban dando en el momento que él se fue. El timing fue bien justo para él poder hacer Ujú. esta salida, porque esta semana él lo iban a subir, en mi opinión. ujú. Sí, Bueno, yo y estoy parte de feliz. eso, sí, y parte de eso es que lo que estábamos hablando ahorita era que si podría ser un libreto o no dentro de la casa, pues no lo vamos a saber, pero Ujú. si fue así, hay mucho que te dice que Niurka siempre ha sido parte, algo aparte. Ella siempre, Mm, nunca se ha dejado llevar por libretos ni por instrucciones. Por más que tenga que hacer cosas, hay cosas que ella no las hace. Porque Como cuando vimos tiene las que veces exponer en las algo, lo galas, expone. Ujú. cuando vimos en las galas anteriores, en los posicionamientos, que ella decía, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, pues la tuvieron que sentar y decirle, bueno, si te quieres ir, pues te vas. Si no quieres hacer posicionamiento, pues te puedes ir, ¿entiendes? Porque nadie aquí está obligado en el juego. Y entonces a ella se enderezó y empezó a hacer los posicionamientos, pero ella no es de seguir ese tipo de normas. So, si a ella le dicen, vas a hacer esto para que Lupillo salga, ella no lo va a ujú, hacer. Ella no ujú. va a ser parte del juego en Sí. ese sentido. So, pienso que por eso también es como que Y eso me lo gusta de miraba ella. desde Eso me gusta de lejos. ella. Eso Y se ella llama misma lo ha dicho en el seguridad. 24/7. Ella lo dijo, ella dijo, yo pienso que él sabía que iba a perder y se quitó, simplemente se quitó. No, y que Ella no lo ha podemos dicho. olvidar el factor, no podemos olvidar el factor de que se, esto pasó cuando se dividieron los cuartos, ¿verdad? Esto fue después que se dividieron los cuartos. Cuando él se vio, hay una circunstancia muy diferente entre el día donde él se está probando sus trajes, donde recibe toda esta ropa, que se va a quedar el mes, todo lo que tiempo que queda, y de momento el cambio de habitaciones. Se divide y entonces Patty y Dania deciden irse definitivamente con Agua. Ahí es donde se vio estoy solo porque Paulo y Luca van a continuar apoyándose uno al otro,
él no veía a Rosa quizás como una contrincante que va a quedarse por mucho tiempo o ha logrado estar hasta aquí porque se ha salvado o la han salvado. De hecho, así mismo fue la última semana, la salvaron. Entonces él dijo, estoy solo, solamente yo cuento conmigo mismo. Una vez esta gente, todos me van a tirar ahora, me van a subir y con quien suba me voy a ir. Hay que ver yo no solamente veo el presente, yo veo las circunstancias anteriores y cómo él se estaba comportando anteriormente a que esta situación pasara. Y yo lo que veo es que era el momento justo para el brincar fuera del barco, para brincar del Sí. barco. Sí, no, y eso es lo que queríamos, dar nuestras opiniones en cuestión a la salida del gran estratega Lupillo Rivera. Estratega, Pero Mari, y cuéntame qué piensan que va a pasar con él ahora, ¿verdad? De ahora en adelante, ustedes piensan que él va quizás a ser invitado nuevamente al otro reality, que piensan que esto le puede ayudar con su carrera, que no, les ayuda con los otros realities. Yo pienso que sí, que le Demostró que ayuda no, mucho. Yo pienso demostró que le que ayuda no. con- A él no le va a ayudar con el reality porque demostró que no le ayudó. Él vino de un reality a yo pienso que muy precipitadamente, tan rápido, a cambiar la percepción que la gente quedó, con la cual la gente se quedó de él la temporada pasada. Y esta temporada lo que hizo fue, primero que no hizo nada en la casa, no hizo nada. Lupillo Rivera lo que hacía era dormir y con el cojín encima. Eso era todo. Lupillo no hizo nada más. Y encima, mira, tú sabes que, no voy a decir que hasta pena me da, pero la manera en que él se comporta y que él habla demuestra más y más y más que no es un hombre que tiene cierto grado de educación o de inteligencia. Las cosas que él dice en la casa que son incoherentes, mucha incoherencia, las cosas que él dice, o hasta pienso que es que él es un niño que se ha acostumbrado toda la vida, un hombre que desde niño se ha acostumbrado a decir y que a creerse sus propias historias y nunca nadie lo ha sacado de su propia realidad. Y él se vive la película. Este año las personas aprendieron más de los posicionamientos y aprendieron de la importancia de posicionarse y hay más, hubo más, la competencia estuvo más dura para efectos de hacer un buen posicionamiento, expresarse bien, tener buenos puntos, saberlos expresar, saberlos plantear y ganar ese momento donde no sabes con qué la persona te va a tirar y qué es lo que vas a responder y los panelistas y la producción estaba muy seria con respecto a esto es lo que nosotros más o menos queremos ver o no queremos ver en el posicionamiento. Entonces, yo creo que este año nos confrontó, nos dejó ver mucho, como dijiste, de lo poco que él, de hecho se puede manejar en un posicionamiento o se puede manejar verbalmente para cualquier debate o cualquier cosa que él tenía que plantear. No es coherente, no es una persona que puede plantear un punto de manera clara y elocuente. Honestamente me sorprendió mucho, se ponía con payasería, se ponía hacer chistes o a reírse. Y cuando le tocaba verdaderamente hablar, en estos posicionamientos tocó hablar y tocó hacer planteamientos buenos, él se quedó bien corto con eso. Porque no sabe, Esas son las cosas que a mí me daban coraje porque mientras él después decía, no, yo les estoy enseñando a todos y todos están aprendiendo de mí, aprendiendo qué tú le estás enseñando. Si cuando te toca a ti posicionarte, tú no sabes lo que vas a decir y lo que te pones es ahí a bailar y a cantar y a hacer estupideces que ni siquiera vienen para salir y molestar, pero verdaderamente no sabía expresarse. Y los del cuarto agua, ellos pasan tiempo practicando y ellos practican, que son las cosas, ya New York les decía, esto es más o menos lo que ellos te van a estar diciendo, te van a atacar con esto, te van a atacar con aquello, y los coachean. Y ellos practican su posicionamiento. Entonces ahí se vio, él quedó muy corto, siento yo que este año, al lado de los demás contrincantes, en muchas diferentes cosas, no solamente en los posicionamientos, sino en los juegos también, porque la casa tienes que, no es solamente estar ahí y agarrar estar ahí, tienes que hacer contenido,
tienes que continuar trayendo gente a tu fan club, y tienes que hacer buenos posicionamientos donde te sepas defender, y tienes también que jugar. Tienes también que ser un jugador ágil. Entonces, yo creo que en todos esos puntos, él está bastante bajo. Sus posicionamientos Sí. no eran buenos. Él no es un buen jugador para efectos de pruebas de agilidad. Honestamente, él trae contenido por quien él es, pero no necesariamente quiere decir que él dé contenido. Y Exacto. pues, cuando lo ves en todos los renglones de lo que es ser un jugador en la casa, honestamente, yo siento que se quedó bastante por debajo este año. Hay Tú más sabes competencia también. este Y año. el año pasado también. Lo que pasa Ujú. es que Romé lo dejaba hacer. Romé le daba las estrategias y él las implementaba como líder del Ujú. cuarto. Pero una vez que se separaron, ahí es que todo cambia, porque ahí es que se dan cuenta de que el verdadero estratega era Romé. De hecho, ni cuando pasó lo que pasó, Romé en sus redes sociales puso en su story, volvimos a ganar Ujú, cuando él se ujú. retira. Sí. Tú Porque sabes como que quien yo dice, también pienso. te retiraste, Perdón. pero es porque sabes Ujú. que no vas a poder. Y hay muchos Porque fandom fuera de lo que son específicamente, por ejemplo, los de Manelik, los son de fuertes. que hay fandoms de participantes que no están jugando, que participaron en temporadas anteriores, que están apoyando al cuarto. También Agua y, por ejemplo, el de Romeo apoya a Manelik, que a la misma vez pues están teniendo apoyo, y eso se ve, eso se siente. Literalmente se quedó solo. Tú sabes que yo pienso, antes que nos vayamos, que acuérdense que el formato de esta casa era supuestamente el All Stars, y de momento todo el mundo se sorprendió cuando trajeron esta nueva generación. Me pregunto yo si es verdad que hay tanta especulación de que él maneja su contrato de acuerdo a las personas que él quería que entraran o que no Sí, entraran. algo dijo Me también pregunto yo eso, si la no sabe. producción, para tratar de tenerlo a él en la casa, se lo facilitó poniéndole nuevas personas, y él nunca pensó que esas personas iban a permanecer y iban a tener el poder que No, tienen ahora, porque el Le sale plan el de él tiro por desde la el culata. principio era el quedarse con los nuevos, porque para no tener que competir con los otros. Ese era su plan. Cuando él sacó a Cervoni la primera semana, cuando de momento después se fue un Nacho, yo pienso que él dijo, la tengo, me voy a quedar con los nuevos y con eso yo los voy Me a ganar. quedo con Y Carlos, me quedo con Rosa, me quedo con Dania. Al él ver un Luca y un Caramelo, que son nueva generación y que tienen el poder que tienen hasta el momento, y de momento se quedó con los All-Stars más fuertes. Adam es uno fuerte, Niurka es una fuerte, Patty a pesar de todo es una fuerte, Manelik es una fuerte. Él dijo, ¿a qué espérate, te refieres ahora con sí a se pesar me de pusieron todo? los huevos a peseta, como decimos en Puerto Mira, Rico, y yo creo que eso es parte del problema. ¿A qué te refieres con a pesar de todo, Pati? A pesar de todo, porque yo creo que yo no la veo fuerte, pero todo el mundo dice que ella tiene un fandom fuerte. ¿Qué te Yo crees, no Pati? siento que es fuerte, pero porque no soy parte de su fandom. Porque yo creo que todo el mundo dice eso. Yo tengo un fandom. ¿De verdad sí lo tienes? ¿O te has sabido mover, o la suerte te ha ayudado, donde no has caído en el momento donde te has tenido que Sí. ver con unos contrincantes que verdaderamente tu fandom tiene que salir? Porque creo que es lo mismo que está pasando con él. No se pudo ver la realidad de su situación porque se fue antes que pudiéramos ver la realidad de su situación. Y creo mucho en lo que estás diciendo de que él, todos subestimaron los contrincantes que estaban, subestimaron a un Charlie que se acaba de ir prácticamente. Mucha gente decía un mueble, pero se fue los otros días. Mucha gente se fue antes que él, incluyendo a Aleska, que era una contrincante que mucha gente pensaba que era bastante fuerte. El mismo Cervoni era un contrincante que mucha gente pensaba que era bastante fuerte, y se fue primero. No, Uriel, un mueble. Charlie no. Charlie era No, que no estamos paraba hablando de ganar de las Cervoni. competencias. Sí, pero que lo que estoy tratando de decir es que él sí pensó, estos nenes nuevos, esto yo me lo voy a... Sí lo Esto es subestimó. fácil para mí. Lo subestimó, y sí son nuevos, sí a lo mejor no todos tenían ciertas cualidades que tienen los que son más fuertes, pero tuvieron otras cualidades que los dejaron y los han dejado en el juego por más tiempo de Conectar lo con que el mucha público, gente conectar con pensó. el público, que era lo que la gente pide, es conectar con el público. Por Él eso no es que conectó con el público.
O ganar No, buenos nunca lo juegos. ha En hecho. este caso, Rosa todavía está aquí por la forma en que es muchas cosas que tú tienes que hacer en el juego para poderte quedar un tiempo sustancial. Y es lo que dice Glory. Él subestimó a la gente nueva y la gente, yo creo que muchos subestimaron los nuevos y hay muchos nuevos que le dieron, le han dado la pelea. Porque yo pienso que los nuevos están más conectados con las redes sociales y conectan más con el público y con su fandom real. Conectan más con la gente con sus seguidores, con la gente que los ve y lo hacen a diario. Esta gente no, porque ellos son la vieja escuela, ellos están acostumbrados a que sí, no es como antes. Y la misma Patti lo estaba diciendo, creo que hoy. Los tiempos de ellos eran diferentes, donde ellos ganaban un público de una manera diferente. Esta generación gana un público en las redes sociales y es lo que hacen. Con un público de las redes sociales. Porque es lo que hace es conectar con gente en las redes sociales. Ya están acostumbrados a eso, a dar contenido de esa manera. Ellos no. Ellos no. Y ahí que están. Tú describas mucho los juegos y cómo tú trabajas en los teams donde, ok, yo gano esta semana y te voy a salvar a ti. Luego, pues tú ganas, yo te salvo. La gente subestima el mucho tiempo que tú puedes durar en estas competencias simplemente ganando los juegos de agilidad o de puntería y teniendo a quien te salve porque ya salvaste. Te puedes quedar aquí por mucho tiempo simplemente ganando la salvación. Sí. Bueno, pero yo estoy feliz. Vamos a ver. Estamos felices. Fondo. Javi dijo, existe la posibilidad de que cambie el destino del juego. Sí, cambió el destino del juego. No sé, pero yo estoy feliz. Creo que es una mejor casa sin él, definitivamente. Yo creo que sí. Bueno, pues yo estoy feliz y espero que nos den comentarios a ver si la gente le cree o no le cree a la razón de la salida de Lupillo Rivera de la competencia. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo único que yo espero es que no siga yendo a las galas para que se trate su situación crítica. Mira, Mari, y Glory sí contestó, pero antes de que te vayas, ¿qué piensas? ¿Tú sí piensas que esto le va a ayudar para los próximos realities o no? ¿Piensas que le va a ayudar en su carrera moving forward o no? ¿Qué piensas de la salida? ¿Piensas que es una mejor casa sin él? Yo pienso que necesita un mejor relacionista público, que lo que le está sucediendo realmente es a base de eso. Él no tiene un buen relacionista público que le esté ayudando. Porque son sus hijas. Ellos mismos estaban diciendo que ahora ahí está el hashtag de Lupillo tiene la culpa o todo por culpa de Lupillo, algo así. No existe, pero quienes están comentando es el mismo fandom, las mismas tres señoras que lo siguen a él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No puedes crear un supuesto hashtag de que la gente te está odiando porque no es real, porque son las mismas gente que una de las historias que se inventa en su propia cabeza. Y entonces pues pienso que debe buscar, porque como sabemos que no es un estratega, pues entonces la estrategia que está utilizando para ganar público no le está funcionando. Tiene que buscarse una persona que realmente lo ayude en sus relaciones públicas para que pueda conseguir y vender los boletos que le hace falta para sus conciertos, porque realmente no está funcionando nada. Pero nada, vamos a ver qué pasa y que salga de la gala para que entonces otras personas también puedan participar en la gala y ver otras caras. ¿Quiénes creen que llegan a la final? ¿Quiénes ustedes creen que llegan a la final? Bueno, yo veo un Caramelo en la final, veo a un Luca, aunque pues no estoy de acuerdo, pero la realidad es que sí lo veo en la final y como un tercer lugar yo podría decir un Rey. Yo podría decir un Rey. ¿Pero por qué no te puedes? Tú lo has ganado, se ha ganado ahí. No, yo no estoy diciendo que no, yo lo considero un muy buen jugador. Yo lo que pasa es que pues obviamente no es mi favorito, pero yo lo veo en la final. Sí, empatizo más con otros jugadores, pero me parece que es un buen jugador y es muy inteligente, ha sabido llevar bien el juego y él le ha enseñado mucho, porque yo lo he visto, le ha enseñado mucho a otros jugadores
Él sí ha enseñado. Él sí ha Ujú. enseñado. So, sí lo veo en la final. Lo ves en la final. ¿Y a quién tú ves en la final, Glory? Yo veo un Adame, Caramelo. Lo veo Caramelo, Adame, creo que va a llegar. Nada, sí, está fuerte. Luca va a llegar. Luca va a llegar porque ya no lo sacaron. Tenían que sacarlo hace mucho para que no llegara. Podrían y no ser lo esos sacaron. tres, ¿verdad? Adame, Luca Adame, Luca y Caramelo. y Caramelo. Yo creo ¿Verdad? que Niurka y Rey, aunque querramos, ellos quedan como en un quinto y cuarto lugar, pero en los primeros Ujú. tres yo creo que Adame, Luca y Caramelo. ¿Y ustedes creen que entonces Eh, Manelik se va antes que todos ellos? Manelik está Yo como en pienso un que, sexto, quinto, sexto lugar, yo pienso. fíjate, yo pienso que Manelik se queda más tiempo que Niurka. Yo pienso. Ujú. Puede ser. Yo Yo también. Ella tiene un pienso fandom yo. muy fuerte. Ella es la reina de los realities y tenemos un fandom muy fuerte. Pero vamos a Sí, ver. ese caso. Ya nos queda un mes. Vamos a ver. Bueno. 4 semanitas. Bueno, pues gracias por estar aquí una vez más. Recuerden suscribirse al canal y darle like. Dejen los comentarios que ustedes creen que van a llegar a la final y qué creen de la salida de Lupillo Rivera. Así que nada, nos dejan saber. Bye. Nos despedimos. Bye. Un beso, gracias. Nos vemos pronto.